Aquí están las noticias para estar al día, al ritmo de Capital. El ex juez supremo César Inostroza Pariachi no registra movimiento migratorio de salida del país por algún puesto de control fronterizo. La última salida de Inostroza fue el 13 de junio pasado con destino a Europa y retornó el 1 de julio. La segunda sala penal de apelaciones analizará a las 10 de la mañana el pedido para que se deje sin efecto la detención preliminar dictada contra Keiko Fujimori, Augusto Bedoya Cámere y Adriana Bertilda Tarazona. Canadá se convirtió en el primer país industrializado y el segundo del mundo en legalizar el consumo recreativo de marihuana, que se comercializará con un precio medio de $7,7 estadounidense por gramo. Noticias para estar al día en Capital, 7 y 6 de la mañana. La columna del día en Habla Capital. Aquí estamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Miguel Ángel, qué gusto tenerte nuevamente en casa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver. Jesús Miguel, encantadísimo siempre de estar contigo aquí en Radio Capital. Oye, mira, tú eres un capo de las internacionales y tú sabes que los invitamos a ustedes porque es cierto, ustedes son académicos, explican de una manera bastante interesante estos temas que dan la vuelta en el mundo y que mucha gente que no tiene, creen que no tiene repercusión con nuestro país o con por lo menos con esta parte del continente que es importante para todos. Si repercute en nuestros países ya es importante y tenemos que estar bien informados. Pero a mí lo que me ha llamado la atención ahora, entrando especialmente a los medios digitales, desde ayer estoy entrando, y los analistas como tú, ¿no es cierto? Solo analistas, no como tú, analistas especulan y dicen, mira, hay un periodista, ¿ya? Árabe, disidente, que raja del gobierno árabe del rey, ha rajado tanto que vivía en Turquía, se metió a una representación diplomática de árabes en Turquía, ¿ya? Y de pronto desapareció. Es posible que Estados Unidos se pelee y le llame la atención a los árabes, porque no puede ser. Yo digo, ¿Estados Unidos se va a pelear? Se va a pelear porque un periodista opositor al gobierno árabe entró a un consulado de Arabia en Turquía, en Estambul, que no es la capital por si acaso de Turquía, ¿ya? Pero que es un movimiento comercial y hay un montón de gente ahí, más gente que en la capital, Ankara. ¿Sabes qué? Increíble. Y no solamente lo he leído en una columna, lo he leído en muchas columnas. ¿Es posible eso que ocurra? Muchas gracias, Jesús Miguel. Primero decirte que precisamente mi columna dice exactamente lo contrario a todo lo demás y coincido contigo. Es decir, lo que hemos planteado es que Estados Unidos de América concentra el mayor y más importante aliado estratégico en el Medio Oriente, que es Arabia Saudí. Claro. O sea, si hay algo que tiene que hacer Estados Unidos es cuidar esa relación que le costó mucho. Ganar adictos, adeptos, aliados para Estados Unidos es un tema de vida, o no te voy a decir de muerte, pero es un tema en ratio, en razones de Estado súper importante. Es el primer productor de petróleo en el mundo. También. Entonces, fíjate, la prueba está en que en las últimas horas, para hablar lo último, Pompeo, que es el secretario de Estado, ha hecho un viaje hasta la capital, hasta Riad, se ha reunido con el rey Salmán y le ha, conversación muy cordial y listo, que le ha prometido el rey que en las próximas horas van a dar un detalle de lo que ha significado, como muy bien dijiste, cómo es que Jamal Khashoggi ingresa en el consulado de Arabia Saudí en Turquía y no salió. Sí, no salió. E incluso las últimas investigaciones, porque se permitió el ingreso de la policía turca y han habido algunos signos visibles, según se ha dejado especular, que podría haber sido asesinado y descuartizado, como lo está diciendo la CNN. Entonces, claro, frente a ello, que es el mundo de las especulaciones, está el mundo del realismo político. Yo más bien creo que lo que va a pasar en las próximas horas es que, como ya anunció preliminarmente también Arabia Saudí, es que hubo una conversación, un diálogo que se salió de las manos y que eso habría producido el desencadenamiento de esta desaparición. Puede ser un escenario. El otro escenario al que yo más me pego es la negación completa
Ya. Y que en consecuencia en algún momento salió y que como también se ha dejado el circuito abierto, pudo haber sido liquidado por ampones en los alrededores de la misión. Es muy difícil que encontremos una imputación, una acusación, un mea culpa por parte de Arabia Saudí, porque eso puede complicar. ¿Qué es lo que hemos visto en Estados Unidos? Lo que yo llamo la finta diplomática. ¿Por qué? La finta diplomática. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Jesús Miguel. Porque Estados Unidos es el país que históricamente en los últimos 25 años ha liderado la lucha contra los derechos humanos, la violación contra los derechos humanos. Claro. Y entonces, claro, uno mira a Arabia Saudí, el mayor fundamentalista islámico. Claro. Recuerda cómo al bloguero lo latigaron, condenado a 1000 latigazos hace un año, a un bloguero, y solamente recibió 50 y fue llevado a una clínica casi moribundo. Entonces, en Arabia Saudí, hacia adentro, hay pues una relación muy dura con la sociedad, y esa dureza ha significado que hayan violaciones sistemáticas denunciadas por ONGs del tamaño de una montaña en el mundo, y frente a ello Estados Unidos no puede aparecer pues indiferente. Entonces la primera lectura que vimos hace 3 o 4 días era por ahí estaban especulando mostrarse, los analistas, ¿no? Mostrarse, no es posible, ¿qué va a pasar? Pero conforme fueron pasando las horas, eso fue bajando. En términos populares, mucho roche, ¿no? Yo creo mucho que roche sí. Que un periodista entre a un consulado en Turquía de Arabia y desaparezca o lo mate. Y frente a ello, tampoco Estados Unidos va a parecer indiferente. Claro, entonces, pero por lo menos hacer la finta como tú dices, yo ¿no? creo que... Mira, la finta diplomática, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No es cierto? ¿No? Pero por lo bajo le dice, Arabia le dice, hermanito, tranquilo nomás, pero tú sabes, mi imagen, tengo que cuidarla, ¿no? Porque lo que va a prevalecer son las relaciones entre estados, los intereses, el poder. Como lo dije en mi columna de ayer en Correo, supera a las cuestiones de carácter personal, como lamentablemente puede haber pasado, por supuesto, con este periodista que además ha sido muy duro con Mohammed bin Salman, futuro heredero de la corona. Claro. Árabe, por supuesto. Sí. Entonces ahí tenemos, ¿no? En todas partes del mundo se cuecen habas. ¿Y eso qué tiene que ver con el Perú? ¿Qué tiene que ver con el Perú? A ver, ¿cómo encontramos la relación por ahí? No, yo creo que es una muy buena pregunta, pero yo creo que va con el tema de los derechos humanos. De los derechos humanos. Los derechos humanos son universales y entonces todos los países siempre debemos apuntar a su defensa, como pasa también en Nicaragua, hace 2 días, mira, como pasa en Venezuela. Los estados no somos parias. Y vemos y juzgamos situaciones en otros frentes internacionales en los que tenemos que tener un parecer. La política exterior tiene que tener un parecer, una opinión, visibilizar cuál es la postura de Estado. Frente a ello, evidentemente, si se confirmara que este periodista fue asesinado, etcétera, pues lo que corresponde a un Estado hidalgo, soberano y con que se pega a los derechos humanos es la condena. Correcto, ¿no? La protesta, la condena, ¿no es cierto? Claro. Los hondureños que se están yendo a la frontera con los Estados Unidos, ¿los dejarán entrar o no los dejarán entrar? No, yo no creo, es lamentable lo que le pasa a los hondureños. Que muchos de ellos, yo acabo de venir de las Naciones Unidas, te cuento, mira. He hablado en la ONU, en la cuarta comisión sobre descolonización y política internacional, y encontré guatemaltecos, hondureños, encontré salvadoreños, gentes por las calles, nicaragüenses que están hasta las patas, que te muestran la situación complejísima que viven. Y frente a un Estados Unidos cuya política exterior ya la conocemos, un muro, aparte del que están haciendo en la frontera, es el muro de la política exterior estadounidense, que todavía, digo, hay que decirlo, sigue mirando a América Latina como su patio trasero. En manera que cuando debería ser distinto, las articulaciones de las políticas exteriores para entender el fenómeno migratorio, evidentemente con las restricciones que correspondan. Claro. Como debe hacerse. Como por supuesto, no voy a permitir que entren choros, ¿no? Así es. Delincuentes, ¿no? Pero como se acaba de hacer pues en el Perú. Claro. Acaba de revertirse hace 2 días, ayer, esta decisión judicial que otra vez liquidó el pasaporte y que ahora se puede entrar solamente con el pasaporte. Sí. Entonces son medidas que los estados adoptan, pero eso es distinto
a estas visiones policíacas que se ponen en la frontera, que por supuesto ha sido condenado. Los venezolanos ahora solo pueden entrar con su pasaporte a Perú, ¿no? Sí es, así es. Así es. Te cuento rápidamente. Espera, un segundito, que tenemos que hacer un corte y seguimos, ¿ya? Fantástico. Los venezolanos ahora entran con su pasaporte a Perú, ¿ok? Vamos a analizar las consecuencias, las posibles consecuencias, y usted qué nos dice, ¿no? ¿Qué nos comenta? 7:16, Habla Capital. Ahorita regresamos, un segundito. Ya regresamos en Habla Capital. Apunta el dial de la única radio donde tu opinión importa. La FM de Capital. Los venezolanos pueden entrar al Perú solo mostrando su pasaporte, ¿verdad? Así es. Es una última medida, porque han habido varias. La primera fue, como sabes, la de apertura. Claro. Incluso podían venir aquellos, podían tener el permiso temporal de permanencia aquellos que ni siquiera habían venido al Perú. Así es. Y eso originó una gran oleada. Frente a ello, el Estado peruano en el mes de agosto dijo: esto no puede ser, 5.000 venezolanos están ingresando al país de esa manera. Entonces se decidió que se iba a pedir solamente el pasaporte. Esta medida originó que disminuyera, Jesús Miguel, el número de los venezolanos que ingresaban al país de 5.000 a 1.200. Ya. Entonces, esto originó que 2 semanas después, ya por septiembre, una decisión judicial dijera: no, a partir de ahora no solamente es el pasaporte, sino otra vez, como ha sido siempre, el carnet de identidad, con lo cual otra vez comenzó a incrementarse el número de venezolanos, que ya iba por los 2.500, 3.000 venezolanos. Esto ha originado que el día de ayer una decisión judicial, una jueza del quinto juzgado, haya dicho que volvemos a la tesis inicial, es decir, solamente podrá ingresar con pasaporte, con lo cual se da cuerda a las medidas restrictivas, pero de seguridad, no de impedimento para que ingresen al país, con lo cual tú tienes ahí un mecanismo para evitar que los prontuariados, que gente de mal vivir, que felizmente son pocas, pero ingresan, puedan llegar al Perú. De manera que no es una política de cierrapuertas, sino más bien de filtro, de organización para adecuar el mejor ingreso de los venezolanos en el país, que como sabes, ya estamos por los 450.000. Sí. No vaya a ser que terminemos con, si no se daba esta medida, como le ha pasado a Colombia, país fronterizo de Venezuela, donde ya están cerca del 1.000.000. Sí, pues. Entonces, ¿qué le decimos a la gente que... José va a entrar. José, muy buenos días. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Quería aclararles, ¿no? Los árabes saudíes tienen mucho dinero y sobre todo el petróleo, y son aliados de los ingleses y de los americanos. Ya. Pero lo que no hablan, que deben informarse, mire, yo no soy periodista, ¿no? Los árabes saudíes financian el terrorismo. Hay una guerra por ejemplo, la guerra civil en Siria fue un conflicto armado por... ellos financian a los grupos terroristas, aunque parezca mentira. Los grupos armados terroristas también reciben ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos es un doble juego, dice que los combate, pero los financia. Es un juego perverso. Y también los árabes saudíes, por ejemplo, Osama Bin Laden era hijo de un billonario árabe saudí, que lo contrató la CIA para votar a los rusos de Afganistán, y después se convirtió en su enemigo más grande, sino los talibanes. Por eso ese juego perverso, como dicen, la política de intereses, y Estados Unidos, que habla de los derechos humanos, es el principal. Y otra cosa que va a sonar duro, Estados Unidos está metido en el negocio del narcotráfico, porque ellos se han metido a Afganistán por el opio, y de ahí sacan la heroína. El 90% de la heroína que se comercializa en el mundo viene de Afganistán, y se metieron a Irak con un falso informe de la CIA para el petróleo. Por eso que Estados Unidos, que tanto habla de los derechos humanos, es el principal violador. Pero ¿qué pasa? Como hay muchos periodistas que tienen miedo y son poderosos, nadie le dice eso en su cara. Inclusive la familia Bush tiene 2 negocios lícitos, que es el arma y el petróleo, y también están metidos en el narcotráfico. Y cuando mataron a Kennedy, el presidente de Estados Unidos, el jefe de la CIA era Bush padre. Entonces imagínense el poder que tiene esa gente, y nadie habla de eso, se mueren de miedo. Pues yo lo digo así abiertamente. Correcto.
Te agradezco mucho. Gracias, gracias. 722, ¿qué tal? Nos alegra más bien coincidir, ¿No? porque hemos hablado y hemos dicho que es el país mayor productor de petróleo. Arabia Saudí es la génesis del mundo musulmán. Mahoma, en el 622, crea y funda el Islam, la tercera religión monoteísta de la historia, e hizo un viaje de Medina a la Meca, que se llamó la Égira, donde se funda el Islam. Entonces los árabes saudíes son mahometanos, de allí se expande todo el Islam, y allí surgió el pueblo sunita, que eran los seguidores a partir de los que interpretaban las sunnas del Corán. Y estos seguidores, muchos de ellos terminaron radicales, por eso que en Arabia Saudí hay fundamentalismo y extremismo, como muy bien ha dicho, donde deriva Al Qaeda con Osama Bin Laden. Y frente a Arabia Saudí está Irán. E Irán es la otra porción islámica que no es sunita sino chiita, que en el origen eran los que eran familiares de Mahoma. Pues bien, Arabia Saudí, que es la superpotencia regional en el Medio Oriente, tiene un mayor enemigo que es Irán, que es también islámico, pero no son árabes, sino son persas. Frente a ello es que Estados Unidos le pone el ojo como aliado absoluto a Arabia Saudí, por eso es que mantiene esta relación que decíamos la finta diplomática, y no con Irán, a quien, como sabes, últimamente Donald Trump le ha pateado el tablero del acuerdo nuclear. ¿En qué parte del Medio Oriente nace el terrorismo? No, yo creo que el terrorismo nace por esta desvirtuación, degeneración en las universidades de lo que es el verdadero Corán. Mira, el terrorismo islámico no llega pero ni al 1% del mundo del Islam. Pero sin embargo, causa bastante efecto, ¿no? El eco es tal que apareciera que un islámico es un terrorista cuando es absolutamente todo lo contrario. Yo he estado en el Medio Oriente, Jesús Miguel, conozco la zona, conozco el Sinaí, acabo de estar en la zona del sur de Dakhla en Marruecos, conozco el mundo árabe muy bien. No, el mundo musulmán es un mundo hermoso, bonito, de una religión importante, pero que tiene extremismos, estas visiones desnaturalizadas que ha llevado de que incluso del propio seno de Al Qaeda surgiera el Estado Islámico, ¿no? Que es otro grupo terrorista que hoy día ha cobrado gran vida y que ha operado, como sabes, en Siria, en Irak, con esta suerte de asesinatos, suicidios que estamos viendo, pero que es lo que más repercusión tiene en el mundo, lamentablemente. En algún momento había una hipótesis, lo daban como hecho, gente relacionada al mundo israelí. Había una hipótesis que el terrorismo era internacional y que, por ejemplo, el Sendero Luminoso conversaba con gente del extremismo árabe, con terroristas árabes. Tan es así que cuando tenían que hacer un trabajito, entre comillas, los árabes, en vez de venir a Sudamérica, encargaban a un terrorista de Sendero Luminoso para que vaya a ocasionar, estoy diciendo en frases muy claras, que te digo, muy sencillas, para que haga un trabajito. Los árabes no venían a Sudamérica, sino encargaban a algún movimiento terrorista de Sudamérica para que vaya a realizar ese trabajito, ¿no? Eso, ¿hasta qué punto era cierto eso? Bueno, más o menos, en el sentido de que es verdad que los terroristas de diversas partes del mundo han ido a esos lugares, entre comillas, metrópolis, donde se forman los terroristas para adiestrarse, eso sí es cierto, pero es importante que la gente que nos ve nos escuche. El terrorismo puede ser de izquierda o de derecha, porque hay también el terrorismo de Estado. Pero por supuesto. El de la ultraderecha, como en Italia. La ultraderecha. Claro, o el que se ha señalado en el Brasil los años 60. O sea, ahorita está por ganar las elecciones alguien de ultraderecha. Claro, o sea, el terrorismo es en todas partes. La propia, el Mao Zedong, como se decía, que se van a formar. Por supuesto. Del campo a la ciudad. Del campo a la ciudad. Entonces, que era lo que pregonaba Abimael Guzmán. Por supuesto. Entonces, el terrorismo es la negación de cualquier modo de paz. Por eso es que los terroristas, por ejemplo, en el caso peruano, son delincuentes. Y no es una guerrilla, ojo, como se ha estado diciendo. No, claro. No es una guerrilla, es una acción. Tú estás tocando el tema que en un foro internacional
un fiscal que está investigando estos casos de corrupción haya llamado guerrilleros a los senderistas, por ejemplo. Así es, cuando eso no corresponde. Pero puede ser un error, ¿no? Puede ser un error. Ojalá, pero como es un fiscal y como es un hombre del derecho, asumo que debería tenerlo claro, pero más aún cuando habla de, digamos, pero no, aquí, una guerra civil, ¿no? No sé, pero si están haciendo un escándalo por eso, no lo sé, sinceramente, porque hubo un presidente de la República que halagó a los militantes de Sendero Luminoso, por si acaso. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que... Se picaron. Estoy de acuerdo contigo, pero es importante aclarar el concepto, porque Perú no vivió ninguna guerra civil, Jesús Miguel. No, de acuerdo. Y también lo dijo. De acuerdo. No vivió ninguna guerra civil. Pero tiene que aclarar, que aclare. Exactamente. El terrorismo es delincuencia. Está bien, correcto. Las guerrillas, que aclare, como grupos beligerantes, están reconocidos por el derecho internacional. El grupo sandinista, sí, por supuesto. Yo creo que este fiscal, para llegar a Perú, que vaya al Congreso y aclare y diga su punto de vista. Me parece perfecto que aclare. Pero tampoco vayamos a extremo, que de repente al hombre se le escapó también, ¿no? Estoy de acuerdo. Hay que escucharlo, ¿no? No hay que censurarlo sin escucharlo primero, hay que escucharlo. Yo creo que sí, pero es importante aclararlo. Es muy importante aclararlo. Y entonces volvemos al Medio Oriente. Sí. El terrorismo, evidentemente, impacta negativamente. Y hoy el terrorismo está considerado, Jesús Miguel Calderón, por las Naciones Unidas como uno de los las más grandes tragedias del planeta, juntamente con el cambio climático, con el tema migratorio, una de las grandes amenazas planetarias. Ni hablar, ¿no? Que incluso es el nuevo conflicto internacional. Antes, la gente que nos ve nos escucha, antes los conflictos eran entre países, entre estados, las guerras mundiales. Sí. Hoy día los conflictos son de los estados contra los terroristas. Grupos alzados en armas, fuera de la ley. No convencionales. Esos son delincuentes. Delincuentes, terroristas, que no aceptan ninguna regla del derecho, tiran abajo los convenios de Ginebra sobre el derecho internacional humanitario. No conocen prisioneros, no saben, siempre secuestran, no saben de la paz, de la guerra, decapitan gente. Todo eso es marginalidad del derecho. Efectivamente. Y eso es lo que evidentemente se debe condenar. Miguel Ángel, muchísimas gracias, muy amable como siempre, dándonos orientación, dándonos enfoques correspondientes para explicar una serie de fenómenos o noticias internacionales que llegan como complicadas, lo vemos muy lejos, lo vemos lejísimos, pero ya ven ustedes cómo están muy cerca del Perú, en este mundo globalizado. La pelea comercial entre Estados Unidos y China repercute, ya lo vimos ayer con Jorge González Izquierdo, repercute, porque se pelean por los precios, por el mercado, y China deja de comprarnos materias primas a los peruanos y nos fregamos porque recibimos menos plata y podemos hacer menos obras dentro del Perú. Nos falta esa platita para nuestro presupuesto, por ejemplo, del próximo año. Por eso hay que estar atentos. Ya ven, las guerras también y los enfrentamientos entre las potencias y entre un gran productor de petróleo, que es Arabia. Imagínate que Arabia deja de producir, por fastidiar, deja de producir petróleo. A ver, las cantidades usuales. ¿Qué pasaría? Sube el precio del petróleo. Totalmente. Y si sube el precio del petróleo, estamos fregados. Claro. Así que hay que mirar con detenimiento los temas internacionales. Muchas gracias, Miguel Ángel. A ti. Muy amable. Miguel. Hasta la próxima. Gracias. No te me pierdas, hermano. Estoy leyendo tu columna en correo. Gracias. 7:30. Vamos a una pausa y retornamos inmediatamente. Habla, capital. Habla, brother. Ya venimos.